Comunidad yarumaleña, sean bienvenidos a la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Yarumal del día de hoy. Esperemos estén atentos a los aportes y debates que construyan un mejor Yarumal para todos. Muy buenas noches, honorables concejales. Un cordial saludo para todos. Cordial saludo para la gente que a esta hora se comunica por los canales que transmiten la sesión. Un cordial saludo para nuestro invitado, el doctor Giancarlos Vanegas Rodríguez, gerente del Hospital San Juan de Dios. Él es nuestro invitado hoy a esta sesión. Esperamos de él oír la información completa de nuestro querido Hospital San Juan de Dios. Y gracias a ello y por la voluntad propia lo tenemos aquí en esta sesión. Entonces, con este corto y caluroso saludo para todas las personas que en este momento nos sintonizan y nos escuchan, señor secretario, demos inicio a la sesión número 2 de hoy, mayo 4 del 2021. Buenas noches. Periodo de sesiones ordinarias, sesión número 002, Yarumal, mayo 4 de 2021. Orden del día. Primero, himno de Yarumal. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Cuarto, aprobación del acta 018 de mayo 3 de 2021. Quinto, entrega de proyectos de acuerdo a las comisiones permanentes y nombramiento de ponentes para su estudio y respectivo informe. Proyecto de acuerdo 005, por medio del cual se adopta la hortensia como flor insignia y símbolo del municipio de Yarumal, Antioquia. Proyecto de acuerdo 006, por medio del cual se modifica el acuerdo número 004 del 29 de mayo de 2018, que crea el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia en el municipio de Yarumal, Antioquia, y se deroga el acuerdo número 006 de 2017. Sexto, intervención del doctor Giancarlos Vanegas Rodríguez, gerente de la ESE Hospital de Yarumal, San Juan de Dios. Séptimo, lectura de comunicados. Octavo, proposiciones y asuntos varios. Noveno, cierre de sesión. Procedamos entonces con el orden del día, señor secretario. Primero, himno de Yarumal. Extiendes tus alas en el monte, a manera de escudo de un soberbio titán que otea de Colombia el nubloso horizonte para lanzar un reto bravío al huracán. Surgiste ante los siglos cuando Leonín de Estrada dejó al león ibérico rugiendo en la extensión, y luego en chorros blancos en heroica jornada para tornarte cóndor de Goyos de León. Ciudad Cóndor, extiendes tus alas en el monte, a manera de escudo de un soberbio titán que otea de Colombia el nubloso horizonte para lanzar un reto bravío al huracán. Continuemos, señor secretario, por favor. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Cecilio Hernán Alzate Casas. Presente, señor secretario. Carlos Guillermo Ateortúa Quiseno. Presente. Daniel Esteban Chavarría Betancourt. Presente, señor secretario.
Luis Fernando Espinosa de Chavarría. Presente, señor secretario. Elkin David Estrada Cuartas. Presente. Luis Hernando García Espinosa. Presente. Miguel Ángel Giraldo Ochoa. Presente, señor secretario. Viviana Andrea Guerra Gudelo. Presente, señor secretario. Marleni Lopera Herrera. John Jairo Vázquez Mesa. Presente. Virgilio Orlando Vélez Aristizábal. Presente. Eduardo Alberto Villegas Serna. Presente. Oscar Antonio Zapata Restrepo. Presente. Se le informa, señor presidente, que hay quórum para deliberar y decidir. Continuemos con el orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Periodo de sesiones ordinarias, sesión número 002, Yarumal, mayo 4 de 2021. Orden del día. Primero, himno del municipio de Yarumal. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Cuarto, aprobación del acta 018 de mayo 3 de 2021. Quinto, entrega de proyectos de acuerdo a las comisiones permanentes y nombramiento de ponentes para su estudio y respectivo informe. Proyecto de acuerdo 005, por medio del cual se adopta la hortensia como flor insignia y símbolo del municipio de Yarumal, Antioquia. Proyecto de acuerdo 006, por medio del cual se modifica el acuerdo número 004 del 29 de mayo de 2018, que crea el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia en el municipio de Yarumal, Antioquia, y se deroga el acuerdo número 006 de 2017. Sexto, intervención del doctor Giancarlo Vanega Rodríguez, gerente de la ES Hospital de Yarumal, San Juan de Dios. Séptimo, lectura y comunicados. Octavo, proposiciones y asuntos varios. Noveno, cierre de sesión. Conocido el orden del día, entonces me propongo ponerlo a consideración de la plenaria. Se abre la discusión. Continúa la discusión sobre el orden del día. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Por favor, señor secretario, entonces verifique la aprobación o negación del orden del día. Cecilio Hernán Alzate Casas. Sí lo apruebo, señor secretario. Carlos Guillermo Ateortúa Quiseno. Aprobado. Daniel Esteban Chavarría Betancourt. Aprobado, señor secretario. Luis Fernando Espinosa de Chavarría. Aprobado, señor secretario. Elkin David Estrada Cuartas. Aprobado. Luis Hernando García Espinosa. Aprobado. Miguel Ángel Giraldo Ochoa. Aprobado. Viviana Andrea Guerra Gudelo. Aprobado. Marleni Lopera Herrera. Aprobado. John Jairo Vázquez Mesa. Aprobado. Virgilio Orlando Vélez Aristizábal. Aprobado. Eduardo Alberto Villegas Serna. Aprobado. Oscar Antonio Zapata Restrepo. Se le informa, señor presidente, que el orden del día fue aprobado por unanimidad, sin ninguna modificación. Señor secretario, entonces, conocido y aprobado el orden del día, podemos continuar con la sesión. Cuarto, aprobación del acta 018 de mayo 3 de 2021. El acta 018 de mayo 3 de 2021 correspondió al día de ayer. Esa acta con antelación ha estado ya reposa en el correo de todos los honorables concejales y eso me da autoridad para someterla a consideración. Entonces se abre la discusión sobre el acta 018 de mayo 3. Se abre la discusión. Continúa la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. Señor secretario, entonces verifique su aprobación o negación, por favor. Cecilio Hernán Alzate Casas. Sí lo apruebo, señor secretario. Carlos Guillermo Ateortúa Quiseno. No asistí. Daniel Esteban Chavarría Betancourt. Aprobada, señor secretario. Luis Fernando Espinosa de Chavarría. La apruebo, señor secretario. Elkin David Estrada Cuartas. Aprobada, señor secretario. Luis Hernando García Espinosa. Aprobado. Miguel Ángel Giraldo Ochoa. Aprobada. Viviana Andrea Guerra Gudelo.
Aprobada. Marleni López Herrera, Aprobada. John Jairo Vázquez Mesa, Aprobada, señor secretario. Virgilio Orlando Vélez Aristizábal, Aprobada. Eduardo Alberto Villegas Serna, Aprobada. Óscar Antonio Zapata Restrepo. Aprobada. Se le informa, señor presidente, que el acta 018 de mayo 3 de 2021 fue aprobada por unanimidad sin ninguna modificación. Continuemos con el orden del día, señor secretario. Quinto, entrega de proyectos de acuerdo a las comisiones permanentes y nombramientos de ponente para su estudio y respectivo informe. Proyecto de acuerdo 005, por medio del cual se adopta la hortensia como flor insignia y símbolo del municipio de Yarumal, Antioquia. Se entrega a la Comisión Segunda de Gobierno y nombro como ponente en primer debate a la concejala Viviana Andrea Guerra Gudelo. Programado el informe de comisión para el día martes 18 de mayo. Continuemos, señor secretario. Proyecto de acuerdo 006, por medio del cual se modifica el acuerdo número 004 del 29 de mayo de 2018, que crea el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia en el municipio de Yarumal, Antioquia, y se deroga el acuerdo número 006 de 2017. Corresponde a la Comisión Segunda de Gobierno. Me permito nombrar como ponente en primer debate al honorable concejal Luis Fernando Espinosa Chavarría, programado el informe de comisión para el día miércoles 19 de mayo. Continuemos, señor secretario. Sexto, intervención del doctor Giancarlo Vanega Rodríguez, gerente de la ES Hospital de Yarumal, San Juan de Dios. De nuevo, doctor Giancarlo, muy buenas noches, bienvenido aquí al recinto del Honorable Consejo Municipal de Yarumal. Las condiciones para la sesión, me permito informarles que continuarán en la misma forma que les invité y les comuniqué ayer, y en las finales de la sesión entonces podremos discutir de pronto temas pertinentes al manejo de la sesión. Entonces, doctor Giancarlo tiene la palabra a partir de este momento por unos 50 minutos bien puntuales para que hagamos buen uso del tiempo. Buenas noches a los honorables concejales miembros de la mesa directiva, buenas noches a los demás miembros del Consejo Municipal y a la comunidad que en ese momento se encuentra observando esta sesión. El día de hoy vamos a hablar de unos puntos importantes para la transparencia de la gestión en el hospital. Vamos a conversar sobre la prestación de servicios como la producción, un cierre financiero a diciembre del 2020, un informe financiero a marzo del 2021 para traer lo más actualizado posible la información. Vamos a hablar sobre el programa de saneamiento fiscal y financiero y sobre un poco de la perspectiva de este año para el hospital. Empezamos con todo el tema de consulta electiva, recordando que nuestra empresa tiene las especialidades básicas y un poco más. Vamos a mirar la producción con la misma metodología en cada uno de los ítems. Vamos a comparar el primer trimestre del año pasado, que nos permite a nosotros comparar con el primer trimestre de este año por un tema de estacionalidad, a evaluar el mismo periodo pero de la vigencia anterior, y a evaluar el periodo anterior, el trimestre cuarto del 2020, que es el que corresponde a octubre a diciembre, con el fin de mirar un poco la pequeña tendencia, que no es otra cosa que mirar cómo ha venido evolucionando en estos últimos 6 meses el nivel de productividad. Encontramos para el proceso de cirugía que en el primer trimestre del año pasado se hicieron 579 consultas, estamos hablando de consultas, y en este periodo hemos hecho 587. Entonces, en un tema de estacionalidad vemos muy similares ambas producciones, y finalizando el trimestre del año pasado se hicieron 532. Igualmente, en el tema de ortopedia, nosotros hemos hecho un cambio importante en
en la operación de este servicio. Hemos pasado de 1.239 consultas el año pasado, con una curva ascendente continua durante estos periodos que estamos evaluando, y tenemos un número de 1.402 consultas. Esos son cerca de 200 consultas adicionales para el mismo periodo en relación con el año pasado. La misma tendencia podemos observar en ginecobstetricia, en donde se ha incrementado en 400 consultas con respecto al primer trimestre del año pasado, al pasar de 876 a 1.283, y igualmente con medicina interna tenemos un número bastante importante, muy superior al incremento de 1.208 consultas el año pasado a 1.969 consultas este año. Para el servicio de pediatría, es un servicio que durante el año pasado tuvo una afectación bastante grande en su productividad, toda vez que los niños estuvieron durante mucho tiempo con restricciones en la movilidad, y eso disminuyó todos los indicadores de morbilidad esperados, lo cual nosotros celebramos, pero en este momento que ha venido normalizándose un poco más la situación, aunque estemos atravesando este tercer pico, pasamos de 630 consultas a 785, con un fortalecimiento importante en lo que respecta al programa Canguro del hospital. Dermatología, al igual que oftalmología y otorrino, son especialidades que tienen un comportamiento un poco menos dependiente de la continuidad en el servicio, ya que se prestan en modalidad de brigadas. Ellos pueden venir 1 o 2 veces al mes en función de las autorizaciones que hayamos conseguido, pero vemos unos números importantes en el cambio en el tiempo. Dermatología pasó de realizar 60 consultas en un trimestre a 171 consultas, casi es el triple de lo realizado. Oftalmología pasó de 129 consultas a 440 consultas, son casi 4 veces lo que se venía realizando el año pasado. Otorrinolaringología pasó de 62 consultas a 239, esos son igualmente casi 4 veces la producción que se realizaba el año pasado. En urología, cuando ingresamos a la institución, llevábamos más de 6 meses sin recibir o prestar el servicio de urología a la comunidad, por lo tanto era cero la producción durante el primer trimestre del año 2020. Hemos llevado a 163 el número de consultas en este momento. Fonoaudiología es un proceso que es nuevo en el hospital, no se prestaba con anterioridad, por eso tenemos unos valores en cero durante toda la vigencia 2020. Y tenemos 71 consultas para este primer trimestre del año 2021. En medicina general vemos cómo teníamos un valor de 3.900 antes del inicio de la pandemia, en este momento estamos en 4.000, es decir que estamos casi al mismo nivel que el año pasado, solamente un poco por encima. Las consultas odontológicas, un servicio muy afectado durante la pandemia, en este momento estamos alcanzando las 2.000 consultas en comparación con 1.300 y 1.400 igualmente el año pasado. En la consulta electiva vemos como nutrición también tiene un incremento sostenido de 660 pasa a 859, y psicología de 713 consultas a 828 en el trimestre 1 del 2021. Terapia respiratoria igualmente es un servicio nuevo que hemos contratado para la atención de los pacientes de COVID y la atención durante esta pandemia. Sin embargo, en vigencias anteriores se prestaban unas suertes de sesiones de terapia respiratoria por los fisioterapeutas, pero en ese momento contamos con una profesional en el caso de la terapia respiratoria, muy necesaria en este momento con el contexto que está ocurriendo en el mundo. La consulta de urgencias, vemos cómo se ha disminuido y es una constante durante todo el año pasado. Las personas ya no están asistiendo al servicio de urgencias, sino cuando realmente no soportan más algún dolor, una molestia en su domicilio, y ahí sí se acercan al hospital por algún tema de temor asociado a la atención de la pandemia. Y en la consulta de medicina especializada urgente ha tenido un incremento significativo al pasar de 1.290 a 1.583 consultas en el mismo periodo de este año con relación al año pasado. Vemos entonces en términos generales cómo la consulta general, a pesar de las situaciones de la pandemia, hemos tratado de incrementar el acceso a los servicios, y hoy vemos unos procesos fortalecidos con relación a la vigencia anterior. Los procedimientos quirúrgicos igualmente ha sido una bandera de la administración
traer mayor oportunidad a los pacientes de resolver aquellos cuadros clínicos que requieran una atención en un procedimiento quirúrgico. Vemos como cirugía general ha pasado de 439 procedimientos el año pasado a realizar 660 este año. Eso es cerca de un incremento del 50% en 221 procedimientos adicionales que no se realizaban el año pasado. En ortopedia vemos un incremento muy significativo de 364 procedimientos quirúrgicos realizados el año pasado a 746 en este momento. Eso es el doble de procedimientos de lo que se venía realizando el año pasado, con un contexto de no pandemia, previo al inicio de la pandemia, que fue en marzo del año 2020. En ginecología también vemos un incremento, aunque no tan llamativo, al pasar de 236 a 292, igualmente las cesáreas, antes ha tenido una disminución y ahora vamos a mirar esa proporción de cesáreas, que es un objetivo que hemos trazado dentro del hospital. Urología, como lo mencionábamos, no se habían realizado durante los primeros 6 meses del año pasado, ya se están realizando 51 y 52 procedimientos durante los 2 últimos trimestres. Dermatología, tenemos 21 procedimientos en el trimestre 1 del año 2020, 0 en el último del 2020 y 19 en este primero del 2021. Como les digo, son unas especialidades que están sujetas a las brigadas y a las autorizaciones que se logren gestionar de las aseguradoras, y esos son los resultados pues que tenemos. Con otorrino igualmente 17 procedimientos se pasaron a 36, y oftalmología un poco más estable en relación al tiempo que las 2 anteriores brigadas. En el mundo, por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, lo que nos llevan a los prestadores es a buscar que los partos por cesárea no sea la manera predominante en la que lleguen los nacidos vivos a empezar su vida, sino que en lo posible que fuese por un parto vaginal. Nosotros encontramos que en la bibliografía recomiendan que ese valor se mueva entre el 20 y el 25% de los partos de nacidos vivos que se presenten en una comunidad sean realizados a través de cesárea, que son los que parecen ser la tasa que tienen la indicación clara para que se realice a través de cesárea. Nosotros encontramos que la relación el año pasado era del 42%. Este año, durante todo el 2020, se reforzó el tema con nuestro cuerpo de especialistas. Llevamos el resultado al 35% y hoy estamos en un 24%. Eso nos va a ayudar a nosotros a disminuir los índices de complicaciones de las atenciones de los partos en el hospital, teniendo como referente que este indicador nunca va a llegar a un 0 absoluto, toda vez que nosotros atendemos los partos complejos de la subregión del norte y parte del Bajo Cauca, y por tal razón entonces es un tema que es esperado, que tengamos unos partos que sean realmente atendidos por cesárea por necesidades de las maternas. Las ayudas diagnósticas fue un proceso que se afectó grandemente durante el año 2020. Las ayudas diagnósticas son el termómetro de la prestación de servicios en los hospitales. En la medida en que usted preste más servicios, va a requerir o a demandar mayor nivel de ayudas diagnósticas para resolver los cuadros clínicos que está atendiendo. Tuvimos un valle muy grande durante el año 2020, específicamente en el tema de laboratorio y de radiología, y esto apenas estamos comenzando a superar esos valores de otras vigencias. En radiografías vemos cómo se pasan de 4.700 en el primer trimestre, hay 4.500 casi en el último trimestre, y ya vamos encima de los 5.300. Las radiografías intraorales, que son odontológicas, las ecografías, ha tenido un crecimiento importante de recuperación en el número de actividades realizadas. Pasamos de 2.000 a 3.000, eso es un incremento del 50%. El Doppler venoso era un procedimiento que aquí en el hospital no se realizaba, no se contaba con el equipo para realizarlo y tampoco se contaba con el especialista que lo pudiera realizar. Ya estamos realizando Doppler de miembros inferiores y de otras partes del cuerpo, y venimos en un número bastante interesante de Doppler realizados aquí en la institución, aportando a resolverle los cuadros clínicos a los pacientes. Mamografías era igualmente otro proceso que aquí en el hospital se tenía relegado, abandonado, el equipo estaba incompleto, estaba en mal estado, lo logramos recuperar, le compramos lo que hacía falta, y en este momento estamos haciendo
a hoy cerca de 200 mamografías en el mes. Tenemos que en el último trimestre del año pasado hicimos 238, ya estamos realizando 486. Esto definitivamente nos ayuda a realizar un diagnóstico más oportuno de cáncer de mama. Los exámenes de laboratorio, el número en el que se venía manejando el histórico antes de la pandemia eran cerca de 10.000, 11.000, 9.000 exámenes de laboratorio clínico en el mes. Eso da un valor cercano a los 29.000 que vemos en el primer trimestre, pero con unos cambios y unas renegociaciones contractuales que se han realizado con diferentes aseguradoras, en este momento estamos cercanos a los 43.000 exámenes en el trimestre. Estos son cerca de 14, 15.000 exámenes cada mes, con un incremento cercano al 30, al 40% de lo que se realizaba con anterioridad. En los indicadores de hospitalización hay un indicador clave que nos va mostrando cómo se viene realizando la ocupación. Este es llamado el porcentaje ocupacional. Hace una relación entre los días camas que usted tenga disponibles para prestar el servicio con respecto a los días camas ocupado. Eso realiza entonces un porcentaje y vemos cómo hemos encontrado que se ha venido recuperando ese porcentaje ocupacional y hemos pasado del 57% al 70% en este primer trimestre. Igualmente el número de egresos ha venido incrementándose y ya estamos alcanzando el número de 1.564 egresos en el trimestre. Esos son cerca de 500 egresos mensuales. Los días de estancia son el número de días que los pacientes se encuentran hospitalizados. Lo deseable es que ese número esté por debajo de 3. Nosotros en este momento estamos en 2.7 días, es el promedio de estancia de los egresos. Anteriormente estábamos por encima de 3, que era 3.1, y eso nos ha permitido a nosotros una mejora cercana al 10% en tan solo un año. Es un indicador bastante importante, que también tiene que ver con la naturaleza de los pacientes que tengamos hospitalizados durante este pico. Esperamos que ese valor se nos incremente porque los pacientes hoy por hoy en el hospital están cada vez durando más tiempo hospitalizados por la naturaleza de la enfermedad que estamos tratando. Igualmente los números de días camas ocupados, entonces al tener mayor número de pacientes internados con más días de estancia, el número de días cama ocupados también se ha incrementado y ha pasado de 3.800 a 4.380. Tenemos un fenómeno que hemos venido tratando de aclarar, porque no es como lo que uno espera en la gestión, pero hemos dado ya con un par de claves al respecto. Esta diapositiva nos muestra a los pacientes que salen remitidos del hospital hacia otra institución. Nosotros podemos ver cómo el año pasado se remitían 151 pacientes al trimestre de medicina interna. En este momento hemos alcanzado a remitir 138 pacientes. Hoy por hoy los pacientes que estamos recibiendo en la subregión son mucho más complejos que los que recibíamos con anterioridad. Igualmente vemos cómo en anteriores diapositivas estamos haciendo más consulta de ortopedia, más procedimientos quirúrgicos, casi hemos duplicado el número de procedimientos quirúrgicos, pero también casi hemos duplicado el número de pacientes que estamos remitiendo para la ciudad de Medellín. Aquí denota grandemente la falta del tomógrafo en el hospital. Con toda seguridad que ese número va a disminuir cuando entre en operación el tomógrafo y podamos contar con una ayuda diagnóstica que le permita a los especialistas darle la resolutividad que el paciente requiera, y por eso estos números que tenemos. En ginecología pasamos de 19 a 27 y en pediatría de 25 a 30. Esto es un tema de debate en el hospital porque no es lo que uno busca tener mayor resolutividad y que los pacientes puedan encontrar solución a su problema de salud en nuestra entidad, pero hemos llegado a la conclusión que los pacientes, estos son los de cirugía, también vemos cómo pasamos de 66 a 89 y en medicina general de 31 a 39 pacientes. En términos generales, los pacientes que estamos remitiendo hoy para Medellín son más que los pacientes que veníamos remitiendo el año pasado, pero al empezar a revisar las cifras, lo que nos está ocurriendo en este momento es que nosotros hemos incrementado casi 4 veces el número de pacientes que recibimos. En comparación con el año pasado, se recibían 3 pacientes diarios, es decir, 90 pacientes en el mes, en promedio, 90, 100, 110 pacientes. En este momento estamos recibiendo 350, 370 pacientes.
Entonces, al usted recibir más pacientes, tiene mayor probabilidad de los pacientes que reciba requieran una valoración en el segundo nivel, pero que finalmente su cuadro clínico requiera la alta complejidad para que sea resuelto. ¿Qué estaba pasando antes? Esos pacientes no llegaban a Yarumal y simplemente pasaban hasta la ciudad de Medellín. Yo recuerdo empezando la administración cuando venía para Yarumal, yo vivo pues aquí en Yarumal, pero en algún momento que venía de Medellín, me encontraba con las ambulancias que iban pasando hacia Medellín, y yo cada que veía una ambulancia me quería sacar los ojos, porque no es la razón de ser, tiene que ser nuestra ambulancia, es que nosotros somos el segundo nivel de la zona. Y me empecé a aprender los logos de las ambulancias, ya hoy las reconozco todas. Cuando me pasaban por el lado, yo inmediatamente llamaba San Andrés de Cuerquia, llamaba al hospital. San Andrés de Cuerquia reguló un paciente, no llamaron. Y yo decía, pero ¿por qué no me llaman a mí y se pasan por el paciente hasta Medellín? Más adelante me encontraba otra ambulancia, esta ya era de Toledo, volví a llamar al centro de referencia. ¿Llamaron de Toledo? No llamaron de Toledo. El hospital hoy es el sitio preferido por su excelencia en toda la subregión para recibir los pacientes remitidos. Hoy las quejas de las aseguradoras que Yarumal no contestaba el teléfono se han terminado, y a estos números lo ratifican. El año pasado tenemos recibido 17 pacientes de medicina interna, tan solo 17 pacientes. En el mismo periodo de este año hemos recibido 177 pacientes, eso multiplicado por 10 el número de pacientes recibido. Ortopedia el año pasado recibíamos 103 pacientes, este año estamos en 369 pacientes, es multiplicado por 3. Ginecología, recibíamos 57 pacientes, ahora recibimos 252 pacientes, eso es multiplicado por 5. Pediatría, 20 pacientes el año pasado, ahora 90, eso es multiplicado por 4. Cirugía, 60 pacientes el año pasado, 231 este año, eso es multiplicado por 4. ¿Eso qué quiere decir? Hoy nuestro hospital se está posicionando, reposicionando como el hospital referente de todo el norte antioqueño, y lo podemos evidenciar en este número de pacientes que recibimos, y por lo tanto los pacientes que requieran por su mayor complejidad, una alta complejidad, también estamos remitiendo un poco más de esos pacientes hacia la ciudad de Medellín. En el tema de productividad, entonces, encontramos un tema importante que ha sido, como nuevamente lo menciono, el reposicionamiento del hospital en todos los servicios. Tenemos un incremento significativo, tenemos tan solo 2 servicios que viene disminuyendo la productividad de los pacientes, de las atenciones que se hacen en el servicio. Tal vez también ha sido un poco por la naturaleza de dichos servicios, y esperamos nosotros continuar mostrando estos nuevos y mejores resultados. Yo les había enviado el tema de la vacunación de COVID. Quisiera permitirme mostrarles el cuadro ya con la información actualizada al día de hoy, porque eso es un tema muy variable. Entonces se me habían quedado por fuera todas las vacunas que habíamos recibido el día viernes, y no quisiera como pasar por alto la situación de contar con esta información actualizada. Abre. No me abre la información, discúlpenme. Bueno, lo que quería mostrarles aquí era, esta es la información antes de haber recibido las vacunas del día viernes. Nosotros en el municipio, siempre hay que hacer mención al tema, recibimos 2 IPS. Prosalco tiene una parte importante del municipio. Estos son los pacientes de Sura, Salud Total, Comeva, Sanitas, son los que tienen su sitio de vacunación y de atención en Prosalco, y en nuestro hospital tenemos la población asignada de Sabia Salud, Cosalud, Policía Nacional, Nueva EPS, y eso hace entonces que nosotros tengamos una necesidad importante de contar con un servicio de vacunación bien claro. En este punto nosotros tenemos, que me disculpan, es la información del viernes, 2.271 vacunas recibidas. Para este momento estamos cerca de las 3.025 vacunas recibidas, que son las que estamos tratando de gestionar.
Para el viernes pasado, todas las vacunas que habíamos recibido, estos antes del viernes, ya habían sido aplicadas. Es decir, de las 2.271 que habíamos recibido antes del viernes, ya habíamos aplicado todas las 2.271, y desde el municipio, de la Dirección Local de Salud, la Alcaldía Municipal y el hospital, hemos sido enfáticos en solicitarle a la Gobernación de Antioquia más vacunas. Sin embargo, la respuesta para todos los gerentes en todo el departamento es que vacunas no hay, no han llegado. Nos llegaron 700 vacunas, 730 y algo de vacunas, 739 vacunas el día viernes. De esas ya hemos aplicado cerca de 450 vacunas a este momento, y es el rezago que tenemos. Lo que estamos haciendo es desatrasando esas segundas dosis que ya se habían cumplido. ¿Qué nos estaba ocurriendo? Los pacientes estaban cumpliendo los 28 días y el gobierno nacional no había podido garantizarnos las vacunas para la segunda dosis con la oportunidad que el mismo gobierno nacional había determinado para su aplicación. Hoy a las 2 de la tarde tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud. Acaban de llegar cerca de 400.000 dosis más al país. Esperamos que a Antioquia le toquen un número importante y a nosotros también. El panorama al día de hoy es que no estamos iniciando nuevos esquemas de vacunación. No tenemos vacunas disponibles para primeras dosis. Lo que llegó el día viernes ha servido solo para garantizar las segundas dosis que teníamos retrasadas. De aquí el llamado a la comunidad: si usted es un paciente que fue atendido en nuestro hospital, en el puesto de vacunación que tenemos dispuesto para su atención en el Liceo de María, y ha tenido la segunda dosis ya agendada y no se le ha aplicado, por favor acérquese al puesto de vacunación lo antes posible para completar su esquema. El valor o la protección, la inmunológica, se alcanza con las 2 dosis y se alcanza después de 14 días de aplicada la segunda dosis. Por lo tanto, hoy, si bien tienen un nivel de protección mayor que la comunidad general que no ha recibido ninguna dosis, no es el óptimo que esperamos alcanzar porque no han recibido la segunda dosis. La invitación es a que puedan acercarse al Liceo de María y que se apliquen la segunda dosis. Hemos tenido unos casos concretos de mayor riesgo dentro de la priorización en la etapa 1 y etapa 2 que estamos en este momento. El ministro de Salud viene diciendo que va a iniciar la etapa 3 durante el mes de mayo. Nosotros tenemos que terminar nuestra etapa 2 primero antes de pasar a la etapa 3, porque aún no nos han garantizado, como les digo, desde el gobierno nacional, las dosis necesarias para continuar los inicios de nuevos esquemas. Nosotros esperamos que esta etapa 2 durante el mes de mayo la podamos culminar, si nos cumplen con las vacunas que ha dicho hoy el representante del ministerio en la reunión, para iniciar con la etapa 3 lo antes posible. Han publicado igualmente un cambio en la etapa 3, una subpriorización de los pacientes de 50 a 59 años, y esperamos nosotros que nos aclaren pues cómo vamos a aplicar estas vacunas. Hoy Yarumal viene con una gran ejecución del plan de vacunación hasta donde nos es permitido. Nosotros podemos garantizar las vacunas hasta donde a nosotros nos garanticen dichas vacunas. Como lo mostramos aquí, al día viernes no teníamos ninguna vacuna guardada en ninguna nevera y estábamos esperando que nos entregaran más vacunas. De las vacunas recibidas, en tan solo los días sábado, domingo y lunes, hemos dispuesto o aplicado más del 50% de lo que hemos recibido. Me disculpan la situación de la información, no sé qué me pasó aquí con el dato, pero esta era la información que yo le había suministrado a ustedes el fin de semana para esta visita. ¿Qué nos queda pendiente? Nosotros ya logramos vacunar a todos los adultos mayores del asilo, a todos los adultos mayores de 60 años que se encuentran privados de la libertad, a los adultos mayores de 80 años están vacunados casi el 80%, el 85% de la población con la primera dosis, y de allí, de ese 85 que se nos convierte en un 100, estamos en el 85% de segunda dosis. Estamos avanzando en el programa de vacunación, pero insisto que en la medida en la que contemos con el biológico para aplicar, es que nosotros podemos continuar con la implementación.
Tenemos un grupo poblacional que estamos gestionando las vacunas, que son los profesionales de salud independiente del municipio. La directora local de salud viene haciendo la gestión ante el departamento, porque es un número bastante importante de profesionales que viven y laboran aquí en nuestro municipio y que se encuentran priorizados, pero de los cuales no nos han asignado aún las vacunas. Y del talento humano del hospital en este momento tenemos tan solo 4 personas que se encuentran pendientes de recibir su segunda dosis por situaciones muy particulares de cada uno de ellos, y es la situación como en términos generales de lo que viene ocurriendo con la vacunación con respecto al hospital, pero insisto en que tenemos otra IPS que también viene ejecutando el Plan Nacional de Vacunación, que es la IPS amiga Prosalco. Con el tema financiero en el hospital, hemos querido presentar los estados financieros a 2 cortes, uno al año 2020, diciembre 31 del 2020, en donde ha sido el año definitivamente más complejo de la empresa en términos financieros por causas externas, no por causas internas, sino por causas externas. Creo que hemos logrado sortear de alguna forma la pandemia, y en los resultados financieros encontramos algunos valores que nos apoyan con respecto a esto. Eso entonces es con corte a diciembre 31 del 2020. Tenemos en el lado izquierdo el concepto que estamos analizando, en la columna de la mitad la fecha del valor de diciembre de 2020, para el año 2019 es la siguiente columna, la variación neta de uno contra el otro y la variación en porcentaje, la variación porcentual. Los casos más representativos con corte a diciembre 31 del 2020 ha sido definitivamente la disminución de 2.800 millones en las cuentas por cobrar a favor del hospital. Esto obedece al bajo nivel de venta durante el segundo y el tercer trimestre del año 2020, en donde nosotros disminuimos el promedio de venta que traía el hospital, cercano a los 2.100 millones de pesos mensuales, y llegamos a un punto de cercano a los 1.500 millones de pesos. Eso es una disminución muy significativa, y por lo tanto las facturas que el hospital emitió durante ese periodo para que sean cobradas, que son estas cuentas por cobrar, disminuyó significativamente. Esta disminución alcanzó cerca de un 30%. Por prestación de servicios de salud. Tenemos un tema de inventarios que pasó de 493 a 698 millones de pesos. Es apenas natural porque hemos tenido que incurrir en una cantidad de gastos adicionales que no se contaban, como los elementos de protección personal para nuestros colaboradores, tapabocas, que el consumo no era tan alto como ahora, los guantes, gafas, todo el tema de insumos para la atención de pacientes. Y como en este momento hemos recibido de parte de la Gobernación de Antioquia los equipos que nos ha permitido habilitar las unidades de cuidados respiratorios intermedios, esos equipos también requieren unos consumibles bastante costosos, y por lo tanto entonces tenemos un mayor valor en el tema de inventarios. Es así entonces como el activo corriente tiene una disminución de 25% al pasar de 9.620 millones a 7.163 millones. Es una disminución de 2.400 millones de pesos, principalmente, como lo manifestamos, por efecto del menor valor de venta producido durante el periodo de la pandemia. En el activo no corriente la disminución ha sido significativamente menor, es una disminución del 4%, al pasar de 22.890 a 22.027 millones los activos no corrientes. En esto encontramos las cuentas por cobrar con un comportamiento en el que se incrementan 1.000 millones de pesos, las cuentas no corrientes son las de mayor de 360 días. Esto obedece a la misma situación que se viene presentando a nivel nacional, que corresponde básicamente al no pago sistemático de algunas aseguradoras. Hemos tenido algunas dificultades con algunas de estas, pero ya aclarándose el panorama, el retiro de la EPS Medimás desde el año pasado que se retiró del departamento, se suspendieron ya los pagos de esta EPS, ningún pago volvimos a recibir de la misma, y por lo tanto, entonces la cartera que teníamos con ella se ha venido envejeciendo en el tiempo. El tema de la propiedad, planta y equipo, también hemos realizado la actualización
para ese momento de los valores que fue mencionado aquí en el Consejo contra los soportes que contábamos nosotros en la empresa, y esa disminución entonces para el activo no corriente es la que nos pasa de los 22.890 a los 22.027, una disminución del 4%. Entonces el comportamiento del activo de la empresa ha tenido, acumulando estos dos valores, una disminución del 10%, al pasar de 32.511 a 29.190 millones de pesos. En contraprestación con esta situación, vemos como el pasivo de la entidad, al tener el hospital menores cuentas por cobrar, entonces ha tenido menor liquidez durante algún momento del 2020 para honrar las deudas. Nosotros pasamos de 2.700 millones a 3.400 millones las cuentas por pagar, eso es un incremento del 24%, y un incremento del 14% en el pasivo no corriente, al pasar de 996 millones a 1.139. Esta situación del pasivo nos lleva entonces a un incremento del 23% en el total del pasivo de 879 millones, al pasar de 3.857 a 4.737. Una situación esperada para el año 2020 por igualmente el menor nivel de venta, el menor nivel y el acceso a menos liquidez que le permitiese pagar la institución las cuentas por pagar pendientes. Esto nos lleva entonces a que el patrimonio de la entidad se vea afectado para la vigencia 2020 en un 15%, en una variación de 4.200 millones de pesos. Ya aquí en el PIG de la institución podemos comparar cómo vamos a llegar a esos valores del activo y del patrimonio. Miren que para el año 2019 se tenía un nivel de venta de servicios de 36.000 millones de pesos, y para el año 2020 teníamos un nivel de venta de 25.000, eso es una disminución de 11.000 millones de pesos en la venta de servicios de salud en todo el año, es decir, casi 800 millones de pesos mensuales menos de lo que se venía facturando con anterioridad a la vigencia 2020. Igualmente, lo esperado en este orden de ideas es que hay una disminución en el costo, toda vez que no se está vendiendo el mismo nivel, el costo va asociado a la venta, y hay una disminución de 7.300 millones de pesos en el costo, lo que nos lleva a nosotros a un resultado bruto para la vigencia de 1.808 millones de pesos. Cuando se le incorporan todo lo que son los gastos y depreciaciones, encontramos entonces un déficit en el resultado operacional de menos 3.310 millones, comparados con un superávit de la vigencia anterior, o sea, al 2019, de 248 millones. Una situación que denota claramente la situación que se viene presentando por la pandemia, por la naturaleza de nuestra empresa, al disminuir el valor de la venta tan significativamente en comparación con la vigencia anterior. De esta forma, cerró el resultado del ejercicio al incorporar las transferencias y otros ingresos y al restar los otros gastos, que para la vigencia 2019 hubo un superávit de 774 millones de pesos, y para la vigencia 2020 hubo una pérdida operacional del resultado del ejercicio de 823 millones de pesos. Un escenario bastante complejo para la empresa en materia financiera, producto de lo que ocurrió durante la vigencia del año 2020 asociado a la pandemia. Se pregunta entonces uno, pero gerente nos viene diciendo que viene realizando mucho más servicios, uno asociaría el valor de la venta con los servicios que viene prestando, y parece que no hubiese correlación o coherencia entre eso que usted está diciendo y ahora nos está mostrando un resultado del ejercicio tan negativo para las finanzas del hospital. Entonces, eso tiene una respuesta muy clara, porque estamos mirando el año completo, pero el año hay que separarlo en el periodo de la pandemia, el periodo previo a la administración. Nosotros empezamos en el mes de abril, y lo que ha sido nuestra gestión durante este año. ¿Qué quiero que vean aquí? Ya es la misma información que acabamos de mostrar consolidada, en donde tenemos un resultado del ejercicio de menos 823 millones de pesos. En la diapositiva que estamos mostrando en este momento en pantalla,
volvemos a mirar todo el concepto que estamos analizando al lado izquierdo y 4 trimestres, de enero a marzo el trimestre 1, abril a junio el trimestre 2, julio a agosto a septiembre el trimestre 3 y octubre a diciembre el trimestre 4. Entonces vamos a revisar cómo se comportó durante los trimestres, que aquí es donde encontramos la explicación de cómo sí hay una correlación entre los mayores niveles de productividad que les acabamos de mostrar en comparación con los trimestres financieros que mostramos. Para los ingresos operacionales en venta, encontramos que para el primer trimestre, previo a la pandemia, la venta fue de 5.900 millones en un trimestre. Eso es cercano a los 2.000 millones de pesos mensuales. El mismo valor o muy parecido al segundo trimestre de 5.400 y al tercer trimestre de 5.800. Entonces queda uno con un sinsabor. O sea, antes de la pandemia se vendió casi lo mismo que durante el segundo y el tercer trimestre, que fueron los cierres más estrictos de la pandemia. También vendíamos cerca de 5.400 millones de pesos. Sin embargo, antes de la pandemia, durante el primer trimestre, el costo de las ventas fueron de 6.237 millones y es así como el resultado bruto de ese periodo antes de la pandemia ya nos mostraba un déficit de 300 millones de pesos, en comparación con el segundo trimestre y el tercer trimestre, que cada periodo viene demostrando un superávit de 699 y 459 millones respectivamente. Cuando incorporamos los gastos operacionales y el deterioro, se muestra o se evidencia claramente que el resultado operacional del primer trimestre fue nefasto. Fueron menos 1.730 millones de pesos en comparación con menos 942 millones de pesos para el siguiente trimestre, en pleno inicio de la pandemia y en pleno cierre de servicios y aislamiento y cuarentena estricta, y para el tercer trimestre fue de menos 1.000 millones de pesos. Es decir, cuando luego de tomar los ingresos y restarle los gastos y los costos, la operación estaba arrojando un desequilibrio muy importante en contra del hospital antes incluso de empezar la pandemia, antes de empezar esta administración. Finalmente, incorporando las transferencias, los otros ingresos y otros gastos, vemos que esta administración empezó el 7 de abril con un déficit operacional de 1.250 millones de pesos. Sin haber empezado la pandemia, ya teníamos el primer reto financiero en nuestra institución de haber recibido la empresa con un déficit de 1.250 millones de pesos. Para el segundo trimestre encontramos que hay un superávit de 73 millones de pesos, esto gracias a una subvención que recibimos del Ministerio de Salud de 900 millones de pesos como un aporte para el pago de nómina, el cual todos estos recursos ya fueron ejecutados, entregados a los colaboradores y reportados al Ministerio de Salud y verificado su uso, o sea que este periodo íbamos a tener una pérdida cercana a los 850 millones de pesos si no hubiésemos recibido esa transferencia del Ministerio de Salud, pero aún así menor esa pérdida al periodo inmediatamente anterior del primer trimestre. Para el tercer trimestre encontramos entonces una pérdida operacional de 654 millones de pesos y ahí vemos entonces cómo esos 2 trimestres del año que fueron la plena pandemia, la operación estaba arrojando pérdidas, pero era casi de la mitad de la pérdida que recibimos en el primer trimestre. O sea, realmente el reto era enorme. Ahora podemos ver en el cuarto trimestre del año, cuando ya empiezan a surgir y a surtir efectos estas nuevas brigadas que traemos, los nuevos servicios que estamos incorporando, poder contestar los teléfonos todo el tiempo, recibir todas las remisiones, pasar de 90 a 400 remisiones, más cirugías, más todo, encontramos como el hospital, después de 9 meses, 6 meses arduos de trabajo y de sortear una pandemia que ha sido bien complicada en cuanto a prestaciones de salud, a tragedias familiares y a la parte financiera del hospital, ya empieza a mostrar la cara de lo que va a ser nuestro hospital, espero yo, durante este cuatrienio. Y hemos pasado entonces de 5.000 millones en promedio de venta a 8.349 millones de pesos en un trimestre, con un costo de 7.000 millones de pesos. Encontramos una utilidad en el resultado bruto de 946 millones de pesos, superior a todo el año. Al incorporar los gastos
y el deterioro, el resultado operacional nos queda en 400 millones de pesos, por primera vez en todo el año positivo. Y al incorporar las transferencias, otros ingresos y otros gastos, nos queda un superávit para el trimestre de 1.000 millones de pesos. Este superávit en un solo trimestre fue tan grande o fue superior al resultado del superávit de la vigencia 2019, de todo el año. O sea, los últimos 3 meses del año 2020 en materias financieras para el hospital fueron mejores que todo el año 2019 para el hospital. Y aún así insuficientes para absorber ese déficit con el que recibimos el hospital y el déficit que se generó durante la pandemia, y aún a pesar de esos esfuerzos se entrega el resultado para el año 2020 en su conjunto, como lo hemos mencionado anteriormente, en un déficit de 800 millones de pesos, pero explicado de esta forma ya uno empieza a tranquilizarse un poco en cuanto a las cifras del hospital. Esa tranquilidad la podemos verificar en lo que empieza a ocurrir durante el primer trimestre del año 2020. Voy a tratar de pasar rápidamente esta parte aquí para poder valorar el tema de las ventas y el PIG también del 2021 y poder compararlo. Aquí nosotros tenemos entonces la comparación del primer trimestre del año 2021 con la comparación del primer trimestre del año 2020. La misma metodología, la primera columna todo el tema del concepto, la segunda columna vigencia 2021, la que sigue es la vigencia 2020, la variación y la variación porcentual, variación neta y variación porcentual. Vemos entonces cómo en el primer trimestre del año 2020 se vendieron casi 6.000 millones, ya en este primer trimestre vendimos 8.500 millones de pesos, es un incremento del 44% a favor del hospital el valor de venta, y pasamos de un resultado bruto de menos 307 millones el año pasado a un superávit de 2.779 millones en resultado bruto, al restarle a la venta los costos de venta. Luego, al tomar todo el tema de los gastos operacionales, encontramos como ya para el año 2020, el año pasado teníamos un déficit de 1.720 millones de pesos, y para esta vigencia ya nos está mostrando un superávit de 912 millones de pesos. Eso es una variación del 153% y es en 2.600 millones positivo para el hospital en comparación con el año pasado. Y finalmente, en el resultado del ejercicio, encontramos como para el año marzo 2021 teníamos el resultado nefasto que les mencionaba, que fue más duro para el hospital los últimos 3 meses de la anterior administración que los 6 meses siguientes de la pandemia, cuando encontramos un déficit de 1.250 millones de pesos a marzo 30 del 2020, en comparación con un superávit que se encuentra en ese momento a favor del hospital de 956 millones de pesos. Eso es una variación del 176% en comparación con la vigencia del año pasado. Bueno, estas cifras así es mucho o poco lo que dicen con respecto a la gestión. Traemos unos indicadores que voy a también tratar de pasarlos rápidamente. Son un grupo de indicadores de eficiencia administrativa, liquidez y rentabilidad y otros. Vamos a mirar, por ejemplo, este indicador de eficiencia administrativa pasó, esta segunda columna es el año 2020 y esta primera columna es el año 2021. Pasó del 25% de la eficiencia administrativa al 21%. Entre menor ese porcentaje es mejor para la entidad. Es decir, que los ingresos operacionales el año pasado, que fueron 5.900, se gastaron el 25% en gastos operacionales y no operacionales. Este año bajó al 21%. Entre menor sea el indicador es mejor el resultado para la entidad. La eficiencia operacional pasó del 129%, el tema de los costos y los gastos operacionales en relación a los ingresos. Es decir, nos estábamos gastando más de lo que estaba ingresando como venta al hospital, un 29% más. Este año nos estamos gastando menos, está en el 89%, o sea, un 11% menos es el gasto y el costo en relación a los ingresos. También una mejora para las finanzas del hospital. En los indicadores de liquidez, la razón corriente, aquí hay un efecto inexorablemente con la disminución del activo, como lo digo, que el activo de la entidad está
principalmente representado en la cartera, y es así como pasamos de 10.000 a 7.000, eso nos afecta necesariamente los indicadores de liquidez, y pasamos a que hay una verdadera disminución de 2.25 pesos a 1.45 pesos. Pero en liquidez inmediata, por la capacidad que estamos teniendo de generar recursos en banco, nosotros el año pasado, por cada 100 pesos que debía el hospital, contaba en banco con 6 pesos para pagar las deudas. O sea, por cada 100 pesos que el hospital debía, tenía en banco 6 pesos para pagar. En este momento, a corte de 31 de marzo, por cada 100 pesos que el hospital debe, tiene 71 pesos en bancos para pagar. O sea, la diferencia es absolutamente abismal en términos de liquidez inmediata, al pasar de 6 pesos a 71 pesos en bancos disponibles para responder por las deudas. La prueba ácida que incorpora el activo corriente, entonces, ha tenido también una disminución al pasar de 2.12 a 1.3. El capital de trabajo, al incluir el activo corriente también. Porque esto no es una preocupación para nosotros, porque hoy los niveles de venta vienen incrementándose significativamente, y esa situación que no queremos seguir viviendo con el nivel de venta y los activos del hospital, con toda seguridad la vamos a solucionar durante este año, y podamos nosotros el año entrante mostrarles esta variación en el activo corriente. ¿Qué es importante aquí resaltar? Por ejemplo, este punto de equilibrio. El año pasado el promedio de ingresos era de 1.976 millones, pero el de costos y gastos era de 2.400. Es decir, cada mes teníamos una dificultad en caja para cubrir con la operación, y teníamos un déficit del 18%. Hoy el promedio de venta es de 2.847 millones de pesos y el promedio de costos y gastos es de 2.500. Es decir, que nos están sobrando 300 millones cada mes cuando tomamos la venta contra el costo y el gasto para producir esa venta, y es así como nos está quedando un superávit del 13% que se evidencia en todas las actividades contables. La rotación de la cartera. Antes la cartera, para recuperar una factura, nos demorábamos 262 días. O sea que yo emitía una factura en el año 2020 y me la pagaban a los 262 días, casi un año después de haber emitido la factura, era que recuperábamos ese recurso. Hoy nos demoramos 142 días. Todavía es un valor alto, pero la disminución es de 120 días. O sea que estamos siendo capaces de recaudar esa factura 4 meses más rápido que antes. La rotación de los inventarios, bueno, también son indicadores financieros, ahí están para los que deseen organizar. ¿Qué situación tenemos aquí en la rotación del pasivo? Pasamos nosotros hoy de demorarnos el año pasado 65 días en pagar, hoy nos estamos demorando 71 días en pagar. Si bien el mayor nivel de liquidez nos ha permitido a nosotros hacer unas inversiones que nos han ayudado para el mayor nivel de venta, tenemos 5 días en comparación con el año pasado para el tema de los pagos. La rentabilidad, el margen operacional el año pasado estaba negativo, menos 29%, este año está positivo, más un 10%, el margen neto menos 21%, hoy estamos en 11%, el EBITDA, que es un indicador bastante importante para los financieros, es el que dice que están creando valor o destruyendo valor de la entidad. El año pasado estaba en menos 1.310 millones de pesos el EBITDA, este año está en más 1.116 millones de pesos. El margen de la EBITDA vemos del menos 22 a más 12%, el rendimiento del patrimonio. Es usted tomar como imaginarse uno tomar todo el patrimonio del hospital y meterlo en un banco a ver eso cuánto le rinde. Doctor, el año pasado... Vamos a ir concluyendo la intervención del día de hoy, doctor, para que continuemos mañana como lo tenemos programado. Claro que sí. Permítame 2 minuticos, termino financiero y dejamos allí presidente, si es tan amable. Si usted tomaba el patrimonio del hospital el año pasado y lo guardaba en un banco, le daba pérdidas. Eso no tiene sentido. O sea, era mejor cerrar el hospital, venderlo, meter el patrimonio en un banco que le iba a rentar más de lo que estaba rentando el año pasado. Hoy el patrimonio del hospital está rentando positivo, un 3.96%. Igualmente el rendimiento del activo. El rendimiento del activo el año pasado era negativo, del menos 3.8%, y en ese momento está en más 3.16%. Entonces es un tema que nos ha permitido a nosotros mejorar de alguna forma muy sustancial las finanzas del hospital.
Y en el tema de endeudamiento total, pasamos de un 16 a un 20%. ¿Eso a qué hace referencia? A que de su activo total, ¿cuánto está debiendo? Como hemos mencionado durante toda la exposición, el activo del hospital hoy está en un nivel bajo por el menor nivel de ventas durante el transcurso del 2020, pero eso es un valor que en vuelta de un año, que en un término de una empresa, en una administración de pronto mala, es una eternidad. Pero una administración buena como la que pretendemos que continuemos realizando es un tiempo que pasa rápidamente, y este margen de endeudamiento, al considerar el activo, lo vamos a corregir durante este año. El apalancamiento a corto plazo, igualmente, al considerar el patrimonio, considera el activo, y estamos apalancados un 4% más que el año pasado. El endeudamiento con terceros también tiene un incremento en el endeudamiento en un 3% más en relación al año pasado. Vuelve a considerar el tema del activo, y eso nos castiga a nosotros en el indicador. El endeudamiento laboral, el incremento ha sido residual, es de 0.41 a 0.48. La disminución, cuando ustedes lo notan, es realmente relacionada al menor valor del activo, y la carga laboral pasó del 0.49 al 0.60. También tiene en cuenta el patrimonio y por lo tanto está en relación con el activo. Entonces los indicadores de endeudamiento, si bien han tenido un empeoramiento con respecto al año pasado, ha sido de una magnitud mucho menor de lo que uno esperaría, y es una situación reversible con los buenos resultados que está presentando el hospital en los últimos 6 meses. Señor presidente, la parte financiera ahí queda expuesta. Doctor Giancarlo, pues muchas gracias por la información amplia que se ha querido traer aquí para conocimiento del honorable Consejo y de la comunidad y de todos los que están interesados en el tema. Yo sé que me va a ser difícil manejar el tiempo, manejar los temas, manejar toda esta cosa, pues prácticamente es una improvisación cuando en realidad son temas tan importantes para la comunidad. Entonces yo hoy me voy a permitir, doctor Giancarlo, darle paso a los honorables concejales, porque ya con 40, 50 minutos de intervención suya, pues yo creo que se generan muchas inquietudes. Entonces hoy no va a haber tiempo de que usted nos dé respuestas, pero sí le pido el favor entonces que muy juicioso anote las preguntas, anote las inquietudes de los honorables concejales, que les pido el favor de que seamos directos, concretos, para que hagamos buen uso del tiempo. Entonces, a partir de este momento, estamos a disposición de los honorables concejales para que manifiesten sus inquietudes y preguntas. Bueno, si no hay inquietudes, honorable concejal Carlos Guillermo de Tortuga tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas noches para todos y para todos. Más que pregunta es una propuesta, presidente. ¿Por qué no dejamos que el gerente haga toda la exposición completa y mañana hacemos toda la sesión de preguntas y respuestas? Gracias. A ver, yo pensaba de pronto que hoy hacer unas preguntas y mañana por ahí unos 15 o 20 minutos concluir la intervención del gerente, adicionar nuevas preguntas y nuevas cosas, y en un bloque contestar todo. De pronto como para hacer más, para no dejar cosas empezadas. Entonces yo le pido el favor, honorable concejal, de que de pronto las sortimos de esa manera. Hoy podemos hacer preguntas, mañana continúa el gerente de la intervención, y luego en la sesión así nos amplía un poquito, entonces de que le dé respuesta a las preguntas y otras inquietudes. Sí, honorable concejal. Es que yo veo que quedó faltando el tema casi como concluyente, ¿cierto? Que es el tema del plan de saneamiento, y es donde veo yo que hacen todas las conclusiones de toda la presentación inicial. Entonces me parece que es mejor que termine toda la presentación del gerente, y así nosotros nos formamos una idea de la situación y podemos hacer las preguntas el día de mañana. Pues yo creo que el doctor Giancarlo está preparado para hacer su intervención y luego responder las preguntas como sea. Doctor Giancarlo. Concejal, el tema del programa de saneamiento fiscal y financiero fue el que nos enredó el año pasado, la sesión pasada. Si vamos a hacer un corte por la metodología hoy con el tema de bioseguridad,
yo creo oportuno realizar las preguntas hoy y recopilamos con el programa de saneamiento fiscal y financiero, que viene a ser un monitoreo adicional del último año de la vigencia. Entonces creo que si tomamos el tema de las preguntas hoy y rematamos mañana con lo que nos quedó pendiente, que fue el programa de saneamiento fiscal y financiero nada más. Procedamos con las preguntas, con los interrogantes. O tengo que someterlo a consideración, yo no tengo problema, yo no creo. Continuemos con la dinámica. Honorable concejal, tiene la palabra don Oscar Zapata. Señor presidente, muchas gracias, mi saludo para todos. Ya usted saludó y muy bien lo que está haciendo así. Yo pienso que usted clarificó, hombre, y está bien. Y el doctor Giancarlo ya clarificó también, solamente queda un tema que es saneamiento fiscal y financiero. O sea, que ya lo que es la parte asistencial, la parte económica, la parte de números, ya él la planteó. A mí también me parece que se hagan las preguntas, porque ya el Consejo tiene claro que falta un solo tema, que es saneamiento fiscal y financiero, que usted lo haría mañana, me imagino que en un corto tiempo, para poder dar tiempo a otro resto de preguntas sobre eso. Yo pienso que como se está mandando la sesión, me parece que es correcta, señor presidente, que se hagan las preguntas y mañana se sabe que hay un solo tema, ya la otra parte ya está dada. O sea que si hay temas para tratar, si bien algunos concejales lo quieren o lo queremos. Está muy bien así, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, honorable concejal don Oscar. Tiene la palabra honorable concejal Luis Fernando. Gracias, presidente. Bueno, vamos a hacer dos preguntas para el señor gerente en el tema financiero, si de pronto nos puede contar mañana ese paralelo que tanta discordia causó, y nos cuente cómo estaba el tema financiero con los empleados, con esos ajustes que se hicieron y cómo están ahora. Realmente, si en ese clima organizacional, con esos recursos que se aumentaron, si nos puede entregar un los empleados del hospital. Y la segunda, pues no sé si para mañana, pues digamos que va más asistencial, pero nos gustaría que nos contara cómo fue ese proceso de recuperación de un yarumaleño que emociona ver en un video que salió del señor Nano Madrid, que es un ejemplo porque fue recuperado de COVID. Y de ahí quiero enviarle un saludo pues al doctor Andrés Felipe Mejía, a Eduardo Hernández Ortiz, Juan Guillermo Talero, al doctor Evelio López, a todo el tema de los internistas, enfermeras, personal de aseo, alimentación, directivos, que realmente le han puesto hecho en primera línea a esta pandemia en el hospital. A ellos, de verdad agradecerles, porque me imagino cómo estarán sus trabajo de cansancio, y ahí están al frente salvando las vidas de los yarumaleños. Agradecerles por esa dedicación, esa fuerza y esa entrega por cuidar la vida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, honorable concejal. ¿Hay preguntas, hay interrogantes? Bueno, no hay. Honorable concejal vicepresidente primero, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches a todos. Gerente, hay pues demasiados asuntos en estas dos primeras partes del informe. Yo quisiera simplemente referirme a algunos puntualmente y solicitarle, no sé si sean tanto preguntas como solicitudes de ampliación de información para mañana en la medida de lo posible. Yo primero, frente a la parte del informe en lo asistencial, veo con muy buenos ojos, porque además sé lo que significa ese logro, el hecho de que se haya logrado reducir hasta el 24% el número de partos por cesárea que se atienden en el hospital. Eso habla de que eso de ser una, me van a disculpar si soy demasiado incisivo con esto, eso de que el hospital es una institución amiga de la mujer y de la infancia, no es solo un nombre o un eslogan, sino que está llevándose a la práctica. Además, porque yo tengo la hipótesis de que una buena parte, y en esto también quisiera que usted me confirmara o me desmintiera, que una buena parte
de los procesos judiciales que ponen en riesgo el patrimonio de la ES Hospital San Juan de Dios tenían que ver, o no sé si todavía tengan que ver, con procedimientos obstétricos en los que se fallaba en la atención. Es una hipótesis que a mí me gustaría saber si mi intuición es correcta, y por eso veo con buenos ojos esa reducción al 24%. No obstante, en lo que tiene que ver con lo asistencial, gerente, yo quisiera hacerle un par de o plantearle un par de alarmas que a mí me preocupan bastante. Lo primero es lo relativo a los procesos de educación y reinducción, si se quiere, del personal del hospital en la atención de los casos de violencia de género o violencia basada en género. En la medida en que he tenido conocimiento, y no quiero puntualizarlo aquí porque quiero plantearlo en un debate distinto, he tenido conocimiento de casos puntuales en los que ha habido, en mi concepto, fallas en la prestación del servicio por parte del personal asistencial frente a mujeres que han sido, al parecer, víctimas de violencias, y me parece entonces que hay que reforzar esa formación del personal asistencial en la asistencia de esos casos relacionados con violencias basadas en género, y que el personal asistencial todo debe estar entrenado para poner en marcha las rutas de atención sin necesidad de que el personal psicosocial de la ES esté presente o esté disponible en la institución, ¿cierto? Eso pues en particular, pero también en general yo quisiera saber cómo van esos procesos de reinducción del personal para prevenir el riesgo jurídico de la entidad, porque ese riesgo jurídico también puede poner unas presiones muy negativas en los aspectos financieros de la ES Hospital San Juan de Dios. Y ya refiriéndome puntualmente frente a lo financiero, a mí me parece que hay unos asuntos muy discientes en los estados financieros. Es que uno de los rubros que están justificando, me parece a mí, con mayor claridad esa reducción del activo, es justamente lo que tiene que ver con la depreciación de los activos no disponibles de ese Hospital San Juan de Dios. A mí me parece demasiado llamativo que el aumento sea para el año 2020 de un más 107% en la depreciación. Eso parece que le muestra al Consejo lo que el gerente ya advertía en una intervención anterior respecto de que en la institución no se estaba haciendo o no se estaba registrando adecuadamente la depreciación de los activos de la entidad. Y a mí me gustaría que usted nos ampliara un poco de ese proceso que han hecho para depurar esos activos y aplicar la depreciación correctamente, la depreciación que no se estaba aplicando. Además, pues es muy valiosa esa cifra de la reducción en los días de espera para el cobro de cartera, de 262 días a 142 días, pero yo también quisiera, para un poco tratar de entender qué tanto influyen en los estados financieros que se nos acaban de presentar, en qué van los procesos de cobro judicial de aquellas cuentas por cobrar con algunas EPS que se nos presentaron en el periodo pasado, que son montos muy significativos, que además tenían un vencimiento de cartera demasiado alto en días, y eso hacía muy difícil el cobro de esa cartera. Yo creo que esos son los aspectos en los que yo quisiera que se me puntualizara mañana en cuanto a lo financiero, insistiendo pues en que son demasiados los aspectos de los estados financieros que se nos acaban de presentar y del informe que se nos acaba de presentar, pero ya habrá tiempo en otros momentos de profundizar. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, gerente. Muchas gracias a usted, honorable concejal. Tiene la palabra honorable concejal Miguel Ángel. Gracias, señor presidente. Gerente, tres preguntas puntuales. Cuando nos da la información de los servicios y se queda uno tranquilo, porque uno ve que en cuestión de servicios se ha aumentado de pronto la facturación. Entonces la pregunta mía es, ¿debido a qué se han aumentado esos servicios? O sea, puntualmente, porque veo yo cuando nos muestran las gráficas que en todos los servicios
prácticamente en el 90% de los servicios se aumentó, valga la redundancia, el servicio en estos aspectos o dentro de la institución. Me hacen una pregunta, ¿cómo se puede verificar esa información? Porque uno ve que también las personas en las casas ven que en las gráficas que hay aumento, entonces ellos dicen, no, es muy fácil poner que de 100 cirugías pasamos a 300, que en ortopedia de 100 consultas se pasaron a 500, entonces los porcentajes son muy altos. Entonces, ¿cómo se puede verificar esta información? Me hacen una pregunta a mí, pues, en el interno. Cuando hablamos de lo del COVID, hablamos de alrededor de 3.000 vacunas, yo creo, en el hospital. En total, en el municipio, más o menos, ¿cuántas personas se han vacunado? De pronto, si tenés la información con la IPS, en este caso, que nos acompaña en el municipio, como son las otras EPS, porque también hay que, de pronto, tener un número total de las personas que ya están vacunadas en nuestro municipio. Y no sé si de pronto con la primera pregunta que te hago va la última pregunta, que son ¿qué proyectos se han hecho dentro de la institución que de pronto también dan viabilidad para que estos servicios se hayan aumentado, tanto como físicos o otras situaciones internas dentro la ese hospital, o sea, significativos, y de pronto qué proyectos tienen a futuro, porque ya estamos hablando que somos referente a nivel del norte, y yo creo que esto debe seguir creciendo, que siempre ha sido el anhelo de nosotros en el municipio, y no solo en el municipio, sino en toda la subregión, para que seamos pioneros en la salud. Muchas gracias. Continúa con el uso de la palabra la honorable concejal Viviana. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches para todos mis compañeros concejales y para el doctor Giancarlos. Yo tengo dos preguntitas y algo a manera de sugerencia. Lo primero es lo que decía ahorita mi compañero Miguel, de pronto cómo o qué proyectos se han realizado para fortalecer más estos servicios. Por ejemplo, se hablaba mucho de que ha crecido la utilización del servicio de ortopedia, entonces, ¿cómo se fortalece o qué se ha hecho desde el hospital para fortalecer esto? También con relación a la atención y lo que decía ahorita el compañero Daniel, yo creería que es, y ahí entra mi sugerencia, es de gran importancia el mejoramiento de la prestación de los servicios en atención en algunas ocasiones a los usuarios. ¿Por qué digo esto? Han venido personas incluso de corregimientos como Ochalí y los han devuelto. Sabemos que en este momento se está en crisis por la pandemia y porque hay otro tipo de protocolos, pero después de pegarse de pronto, como decimos, ese viaje, sí se debiera de tener más cuidado frente a esta atención. La otra pregunta mía es ¿por qué con Sura han estado llamando a pacientes adultos mayores para hacerse la vacuna del COVID en la ciudad de Medellín? No sé si esto no se puede hacer aquí o es con esa sola EPS. Y también de felicitarlos, si usted ahora lo hablaba, doctor Giancarlos, en cuanto a algunas remisiones. Tengo por conocimiento de una remisión que incluso está acá todavía en el hospital del Nordeste incluso. Y estos pacientes, qué bueno que hablen y que se vayan hablando bien de nuestro hospital. Entonces, esto con relación a lo que hablaba anteriormente, qué bueno también que a nuestros usuarios de Yarumal les prestáramos un muy buen servicio y se atendieran de la mejor manera. Sabemos, lo reitero, que ahorita hay otros protocolos de bioseguridad y que por muchas cosas no podemos estar en urgencias, muchos acompañantes que queremos estar de pronto con algunos pacientes, pero sí entonces tener muy en cuenta esta atención y la forma como se presta esta atención, que en muchas ocasiones, digámoslo, no es de la mejor manera de parte de algunos funcionarios.
Muchas gracias, señor Giancarlo, muchas gracias, señor presidente. Honorable concejal John Jairo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, después de escuchar pues este informe y estos indicadores que nos presenta hoy, son alentadores para nuestro municipio y especialmente para nuestro hospital. Vemos que en el plan de desarrollo se tienen plasmados unos trabajos por hacer, como es tener el lograr conseguir el tomógrafo, el equipo para la quimio. Yo quisiera saber, doctor Giancarlo, cómo va ese proceso. Se decía pues de que lo vamos a tener muy pronto, entonces yo sí quisiera de que de pronto mañana nos dé esa información, porque de verdad la comunidad anda ansiosa por tener estos nuevos servicios en el municipio y por ende pues vamos dando pasos para mejorar este segundo nivel y poder alcanzar más luego un tercer nivel. De todas formas también me gusta reconocer el trabajo que ha venido haciendo, porque se ve pues como el bienestar que reflejan los colaboradores y todo el equipo del Hospital San Juan de Dios. También el servicio que se ha venido prestando con la SUCRI, cierto gerente que así. Entonces yo creo que es un balance pues que a grosso modo se ve muy beneficioso para nuestro municipio. Entonces espero que mañana pues nos cuente un poco sobre este proceso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, John Jairo. Ya debido pues entonces al tiempo que nos es apremiante, pues yo con la venia de todos y con el mayor respeto por todos, pues lo prometido es deuda. Por hoy damos por terminadas las preguntas de los honorables concejales. Para mañana les anuncio, a no ser que en otro espacio que vamos a tener aquí en discusión se cambien las reglas del juego. Entonces para mañana el doctor Giancarlo vendrá nuevamente al consejo, intervendrá por unos 30 minutos, haremos las preguntas que creamos que sean pertinentes y luego daremos respuesta a ellas. Entonces, así continuamos, señor secretario, con el orden del día. Séptimo, lectura de comunicados. Yarumal, 4 de mayo de 2021. Señores Consejo Municipal Yarumal, respetados señores, teniendo en cuenta que se inicia un nuevo periodo de sesiones ordinarias y que nos encontramos atravesando una de las peores crisis que ha vivido la humanidad, quiero sentar mi posición en cuanto a lo manifestado el día de ayer por el señor presidente del Honorable Consejo Municipal de Yarumal respecto al cumplimiento de las sesiones de manera presencial, pues yo, Elkin David Estrada Cuartas, no estoy de acuerdo con dicha apreciación. Además, no solo que las sesiones se realicen de forma presencial, sino que tampoco estoy de acuerdo con el horario que la mesa directiva, en cabeza de su presidente, ha asignado para llevar a cabo las mismas. Lo anterior obedece a que existe decreto departamental que contempla toque de queda obligatorio a partir de las 8 p.m. en todo el territorio del departamento de Antioquia, y dentro de las excepciones no se exceptúa esta actividad. También quiero hacer énfasis en que estamos viviendo un tercer pico de pandemia y es deber y menester de nosotros como representantes de la comunidad dar ejemplo y no participar de reuniones presenciales, más aún cuando tenemos todas las herramientas tecnológicas para hacerlo de manera virtual, pues cada concejal cuenta con un equipo de cómputo portátil suministrado por el Consejo Municipal para ejercer su labor en el cuatrenio, para el cual ha sido elegido. También los concejales contamos con una SINCAR, en la cual tenemos datos suficientes para vincularnos de manera virtual a estas sesiones, pues es hora de utilizar las herramientas tecnológicas que nos han suministrado
para realizar nuestra labor como concejales, o si no, no tendría sentido tenerlas y estaríamos incurriendo en gastos innecesarios, porque el hecho de no utilizarlas en este momento para la realización de nuestra labor, yo entendería que se utilizan para casos personales. Adicionalmente, quiero manifestar el descontento que me causa el hecho de que las sesiones presenciales nos limitarían el tiempo para debatir los temas como es debido, ya que según lo manifestado por el presidente de la Honorable Corporación, limitaría las sesiones a 1 hora y 30 minutos, tiempo que me parece muy poco para escuchar a los expositores y analizar nuestros puntos de vista en cuanto a la exposición, teniendo en cuenta que somos 13 personas decidiendo el destino de 47.000 yarumaleños y no estamos pasando por el mejor momento histórico. Por lo tanto, nuevamente quiero proponer que las sesiones ordinarias del mes de mayo de 2021 se hagan de manera virtual, pues contamos con los recursos suficientes, los cuales nos han suministrado con anterioridad por el Consejo, y de esta manera podríamos hacer mejor nuestra labor, sin límite de tiempo, cumpliendo con el distanciamiento social y dando cumplimiento a las normas decretadas a nivel del departamento. Atentamente, Elkin David Estrada Cuartas, concejal, Partido de Unidad Nacional. Octavo, proposiciones y asuntos varios. Bueno, no es difícil entender que ahí en el comunicado anterior emitido por el honorable concejal Elkin Estrada, pues hay prácticamente 2 o 3 proposiciones resumidas en su escrito. Pues yo no soy el dictador aquí que muchos quieren, o que muchos creen que uno es. Yo creo que la mesa directiva y la presidencia tienen unas funciones, y es como la de ordenar aquí las sesiones, basado en un reglamento y en unas normas que nos rigen. Pero aún siendo y queriendo yo ser más democrático que cualquiera, pues aquí están las mayorías, aquí decimos qué tenemos que hacer. Yo creo que hay 2 proposiciones que ya se han debatido. Lo que pasa es que se sigue insistiendo la repetición de la repetidera. En sesiones anteriores se dijo que virtual no. Hoy el honorable concejal dice virtual sí. Yo hoy pregunto a la honorable corporación si queremos sesiones virtuales, sí o no. Por favor, señor secretario, verifique esa afirmación o esa negación, y para cada concejal puede alzar la mano y manifestarlo. Si es por el sí, díganme quiénes están por el sí, que sean presenciales, por favor. ¿Cuántos honorables concejales quieren que sean virtuales? Señor secretario, por favor, denos el resultado. Presenciales, señor presidente, 11, virtual 1 y una abstención. ¿Usted votó? Virtual. 2 virtuales y 11 presenciales. 12 presenciales y 1 virtual. Ahí está el resultado. Segundo lugar, que tampoco quiero que sea mi decisión, yo quiero compartirla. Horario. Quieren que arrancamos a las 4, quieren que nos demoramos 3 horas. Si quieren que nos demoremos 3 horas, yo no tengo problema. Quieren que nos demoremos 4, yo no tengo problema, es que esto es por bien de todos. Pregunto, y por votación, ¿cuántos honorables quieren que las sesiones duren 1 hora y media? Por favor, levanten la mano. Cuente, señor secretario. 9, señor presidente. ¿Cuántos concejales que quieren que las sesiones se prolonguen por más tiempo? 3, señor presidente.
Perdón, 10 y 3. 10 concejales quieren que las sesiones se hagan hasta 1 hora y media, puede ser de pronto 1 hora y 45, como nos está pasando en este momento, pero más o menos, debido a la delicadeza del tema y el interés que tenga, pues, ¿qué importa que nos prolonguemos 15, 10, 20 minuticos más? Entonces yo creo que en esta realidad yo no estoy imponiendo nada, simplemente quiero buscar el consenso de ustedes, de todos ustedes, y así se procederá a las sesiones que vienen. Continuemos, señor secretario, con el orden del día. 9º, cierre de sesión. Entonces, para mañana, como ya está anunciado, invitamos a la comunidad y a la corporación para que mañana miércoles 5 de mayo a las 7 p.m., donde nuevamente vendrá el señor gerente del Hospital Giancarlos, y a propósito, pregunto y solicito respetuosamente, todas las personas, honorables concejales, que quieran intervenir en la programación de la agenda, por favor manifestarlo. Hasta hoy no conocíamos nada. Entonces mañana incluiré todas las apreciaciones de los honorables concejales y de la mesa directiva en el orden del día. Entonces quedan todos invitados para mañana a 7 de la noche, Dios mediante. Muchas gracias y felices sueños.